La presente es la reseña del libro La educación sexual para niños, niñas y adolescentes en Colombia. Marco normativo hasta el año 2017, Corte Constitucional Colombiana hasta el año 2017 y algunos aspectos del Comité de los Derechos del Niño en los años 2001 y 2003. De acuerdo a cifras reportadas por Medicina Legal Colombia y que se han venido incrementando desde el año 2017 hasta nuestros días en el año 2021, la violencia sexual no ha parado de crecer a una tasa aproximada promedio de 9.2 con relación a los años anteriores. De los 22.519 casos en 2017 de agresiones sexuales que se presentaron durante lo corrido del año, 19.592 fueron contra menores de edad, lo que constituye más del 80% de los casos presentados. Con 9.240 casos, son los niños entre 10 y 14 años los más afectados de todos por este flagelo. Alrededor del 90% de las agresiones fueron cometidas lamentablemente por personas del núcleo familiar, lo que redundó igualmente en un incremento de la violencia intrafamiliar. El 65% de las víctimas fueron niñas y el 35% varones. Los niños entre 6 y 14 años son quienes presentan mayor victimización con un alto acrecentamiento anual sostenido a partir del año 2012, siendo el 2015 el año con mayores víctimas. Por otro lado, respecto del embarazo adolescente, uno de cada 5 mujeres entre 14 y 19 años en zona urbana ha estado embarazada y una de cada cuatro ha estado embarazada o ya es madre en las zonas rurales. También se ha aumentado en Colombia el número de embarazos en niñas entre los 10 y los 14 años. Esto establece el compromiso urgente de evaluar objetivamente la idoneidad de la política pública contra la violencia sexual, incluyendo la política educativa de la educación sexual, y revisar por qué no está siendo efectiva. Además de lo anterior, el goce de los derechos sexuales y reproductivos es mucho más que la sola prevención del abuso sexual. Frente a esto, la educación debe preparar a los ciudadanos para el ejercicio armónico y concreto de su sexualidad, lo cual no se viene presentando en las instituciones educativas ni en la familia. En esta última porque los padres no cuentan con los conocimientos suficientes para hacerlo o conllevan sobre sí mismos el lastre de prejuicios irracionales y en el primer caso porque las metodologías como las de los proyectos transversales no son suficientes o porque se desconoce la ley cuando dictamina que debe haber una cátedra de sexualidad obligatoria para la media y educación superior, lo cual no se viene cumpliendo en los pénsumes de las instituciones educativas del país. A partir del año 1993, la educación sexual se imparte a través de proyectos pedagógicos transversales, que se supone incorporan contenidos de forma transversal en las diferentes materias. Sin embargo, a mi modo de ver, esta podría ser una de las fallas actuales del sistema, en tanto que la llamada transversalidad está obviando esta importante incorporación de contenidos a lo ancho de todas las asignaturas y está dejando este tipo de educación a la ejecución de un proyecto del mismo nombre que tan solo es desarrollado por los y las orientadoras escolares o los y las docentes de algunas materias específicas como la ética. De esta manera, las clases o espacios pedagógicos para el desarrollo de proyectos se restringen a algunas intervenciones a lo largo del año escolar, lo que denigra a esta clase de formación a una práctica aislada, atomizada, es decir, todo lo contrario a lo preceptuado por la Corte Constitucional y la ley colombiana. De otra parte, el artículo 14 de la Ley 1446 de 2007 establece para los establecimientos educativos la obligación de implementar una cátedra de educación para la sexualidad dirigida a formar competencias para la prevención de la violencia sexual en la educación media y superior. Quiere decir lo anterior que tanto los estudiantes de media de los colegios públicos y privados, así como de las universidades e institutos técnicos, deberían contar con una cátedra específica con sus tiempos respectivos dentro del pensum académico para impartir este tipo de enseñanza, lo cual en la práctica actual poco se hace y aunque no existe la estadística exacta de cuántas instituciones educativas cumplen con la norma, al parecer son pocas las que han instituido esta cátedra con sus tiempos respectivos dentro del currículo, tal y como lo ordena la ley.
Lo anterior sería otro de los factores por los cuales, al parecer, la política diseñada para la prevención de la violencia sexual y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos no funciona como debería. En cuanto a la doctrina de este libro nos dice, la educación sexual para niños, niñas y adolescentes se define como el proceso de enseñanza-aprendizaje cuya finalidad es desarrollar en los educandos, hijos o simplemente futuros ciudadanos habilidades para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar propio o al bienestar social. Los adolescentes deben aprender a manejar situaciones de acuerdo a las siguientes temáticas, relacionadas con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante. Dicho aprendizaje puede darse como producto de la instrucción impartida por los padres, como en los centros educativos a donde asiste el educando. Es responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado de manera corresponsable y tiene como objetivo proveer elementos para contribuir a su reflexión y a una más clara, racional y natural asunción de la corporeidad y subjetividad. De esta forma, las elecciones y actitudes que se adopten en un campo que pertenece por definición a la intimidad y al libre albedrío de la personalidad serán conscientes y responsables. Existe un debate sobre los contenidos que deben impartirse en la educación sexual. Hay una fuerte oposición de ciertos actores a que sea impartida por diversas razones, entre las que se encuentran las de tipo religioso o las de tipo valórico. Algunos de estos sectores sostienen que la información sobre materias relacionadas con la sexualidad fomenta el inicio precoz de la actividad sexual, lo cual ha sido refutado empíricamente. Los anteriores actores parecen olvidar que los medios de comunicación, en su afán de vender a través del sexo con fines mercantilistas, son los que están educando a los hijos y jóvenes bajo la perspectiva del consumismo y de la ideologización del consumo. Asimismo, la exposición de los niños, niñas y adolescentes a todo tipo de contenidos irrestrictos puede afectar el desarrollo de sus derechos sexuales y reproductivos. Dentro de los riesgos biológicos de la falta de educación sexual están los abortos sépticos, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos tempranos y la maternidad adolescente, que viene a constituir un dilema demográfico, económico y de perpetuación de pobreza. Igualmente, los niños nacidos pueden sufrir desnutrición y las madres ser víctima de marginación al no encajar en el sistema social. Lo anterior perturba el desarrollo armónico de toda la sociedad. Por el contrario, la educación sexual en la escuela ha demostrado ser un factor coadyuvante en el inicio tardío de relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos en el caso de presentarse. En cuanto al hogar, es el primer lugar donde se inculcan valores y actitudes frente a la sexualidad. Lamentablemente, en su mayoría, perpetúan erróneos estereotipos de comportamiento, como en el caso del género, los cuales no son cuestionados, sino asumidos como preconceptos válidos a la hora de transmitir lo que se consideran roles y modelos correctos de conducta, perpetuando la desigualdad y la discriminación, especialmente hacia la mujer. Por lo anterior, se hace urgente que los estados desarrollen programas y política pública dirigida a la enseñanza de los padres, quienes a su vez serán los maestros de sus hijos, futuros ciudadanos de la nación.